voz alta historias de las mil y una noche. Palacios, a pesar de haber nacido en una comunidad casi analfabeta, contó con parientes cercanos que sabían leer y eran aficionados a lecturas pocas pero importantes. Años después, en la pequeña biblioteca fundada en Cértegui por el maestro Melquisedec Valencia, se encontró con lecturas como Amadís de Gaula, Robinson Crusoe, El Cantar de los Cantares, además de títulos editados por la Biblioteca Aldeana de Colombia, que enviaba por correspondencia libros de los clásicos de la literatura a los pueblos alejados de todo el país. Dijo Palacios, comillas, creo que allí comenzó a formarse mi interés por el arte de hablar, de contar historias. Cierro comillas. Su debut como escritor ocurrió a los 13 años, cuando redactó y leyó en público un discurso en honor a una niña muerta que, según los nativos, no resistió el desarrollo. La niña era compañera de juegos de Arnoldo. Había encontrado el futuro escritor un camino seguro para lograr su madre de Dios, que en el Chocó significa darse por entero al encuentro de lo que se anhela, del pan de cada día, de lo que está después del límite de lo cotidiano, ir al encuentro con su propio destino. Al terminar la primaria en Cértegui y estrenando unas cómodas muletas fabricadas por su padre, recibe el apoyo familiar para viajar a Quibdó, a continuar sus estudios en el Instituto Carrasquilla, donde cursó hasta cuarto de bachillerato. Luego viaja a Bogotá con el fin de terminar sus estudios en el Externado Nacional Camilo Torres. Bueno, hasta aquí hay una historia muy bonita, y es que él es muy limitado físicamente. Él necesita unas muletas, no tiene equilibrio, constantemente se cae. Entonces la mamá se opone a que salga Arnoldo a estudiar a Quibdó. Sin embargo, tenía 14 años en ese momento. Sin embargo, toda la familia la convence de que él tenía que buscar su Madre de Dios. Y en el Chocó, Madre de Dios es su futuro, es el pan de cada día, es el anhelo de su vida. ¿Qué tal? De la exposición organizada recientemente en Bogotá por Mercedes Angola y otros docentes de la Universidad Nacional, llamada Presencia Negra en Bogotá, década de 1940-1960, se definen los motivos de la migración negra a la capital del país en ese tiempo, que se sintetizan en cubrir necesidades educativas y laborales, creando luego una pequeña clase media que logra ganar espacio social, económico, político y cultural, pese a la existencia de prejuicios raciales. Cuando llega Arnoldo Palacio a Bogotá, se encuentra con una generación de afrodescendientes de lujo, con presencia en la política, cultura y periodismo, como el senador Diego Luis Córdoba, el ministro de Trabajo Ananías Andrade. Eran los principales políticos chocuanos de la época, aunque este último no era negro. Juan, Delia y Manuel Zapata Olivella, intelectuales cordobeses pertenecientes a la familia afro más importante en la historia del país. El poeta caucano Nataniel Díaz, los chocuanos Nectalí Mosquera, abogado y periodista, Rogelio Velázquez, antropólogo y ensayista, fundador de la revista colombiana de folclore e iniciador de los estudios académicos sobre los aportes afrocolombianos a la nación. El poeta Jorge Artel, Luis Julián Moreno, agrónomo y primo de Arnoldo Palacios, entre otros. El Círculo de Negros Cultos de la capital del país, en el Círculo de Negros Cultos de la capital del país circulaban libros de otros afrodescendientes residentes en diferentes sitios del país, como La historia del negro en Colombia, de Aquiles Escalante, Cómo se hace ingeniero un negro en Colombia, de Manuel Baena, y los cuentos de Carlos Arturo Truque, entre otros. Además, se cuentan y recuentan la historia de los servicios prestados al Partido Liberal, al conjunto de la nación, por negros como Luis Antonio Robles, primer ministro afro en Colombia, presidente del Estado Soberano del Magdalena, fundador de la Universidad Libre de Bogotá y único liberal en el Congreso de Colombia
en el año 1892. Además, la gran injusticia ocurrida el día Viernes Santo de 1907, cuando fue fusilado Manuel Saturnino Valencia Inquildó, uno de los primeros chocuanos negros ilustrados, luchador de los derechos de su raza, acusado de incendiario. Lo patético es que cuando Valencia es ajusticiado, ya se había abolido la pena capital en Colombia. Toda esta generación brillante de afrodescendientes que pensaban su raza, como diría Fidel Cano, representaban más de media nación, aportaron la conciencia étnica que no abandonaría Arnoldo Palacio durante sus más de 90 años de existencia. Define tempranamente los rasgos principales de su producción literaria. Tema central, el Chocó. Con su pobreza y marginalidad, sus personajes principales serán negros, pobres, y hablarán como viven, como piensan y cómo se comunican en su medio. Sin embargo, a renglón seguido, plantea que lo esencial de su producción literaria es el hombre y sus pasiones. Indagado por el motivo por el cual no escribió una novela sobre Francia, el país que lo acogió por más de 60 años de vida, dijo: solo sé de Colombia, del Chocó. Bueno, acá es muy interesante hacer notar cómo los personajes de Arnoldo Palacio, los personajes principales son negros. Solamente hay una niña, una mulata, Nive, que es el amor platónico de Israel, que es el único personaje importante de su obra que no es negro. Los blancos que aparecen son personajes completamente secundarios. Bueno, Arnoldo, que en sus 6 décadas de exilio voluntario escasamente ha regresado por breves periodos de tiempo al país, no más de 10 veces. Y en estas 10 veces recuerdo 3. En 1910 viene a recibir el premio como afrodescendiente del año. Acá en Colombia, estuvo en Bogotá y fue llevado a Serte, su pueblo. Viene a la Feria del Libro de Bogotá en 2011 y viene también a la Feria del Libro de Medellín en ese año. Y no ha venido al país en todo ese tiempo, desde 1949 que se fue para Francia, no ha venido más de 10 veces. Bueno, se llevó en su memoria para siempre la infancia y la dejó plasmada en sus libros. Sus libros son Las estrellas son negras, La selva y la lluvia, El duende y la guitarra, Buscando mi madre de Dios, Maravillosa Colombia, Panorama de la literatura negra y Antología maldita. Bueno, de estas obras prácticamente tratan, son obras, novelas 2, que son estas, Las estrellas son negras y La selva y la lluvia. El otro libro importante es su autobiografía, que se llama Buscando mi madre de Dios. Pero si ven los otros, Maravillosa Colombia es una antología, Panorama de la literatura negra también, son artículos, y Antología maldita es una antología poética pues que exige muy poco esfuerzo. En realidad, las 3 obras importantes de Arnoldo Palacio son sus 2 novelas y Buscando mi madre de Dios, que fue publicada recientemente por la Universidad del Valle. En su visita a la Feria del Libro de Medellín del año 2011 sostuvo que el español de los negros se parecía al de sus antiguos amos debido a su cercanía con ellos. Evolucionó de una forma distinta al español europeo. Por eso, comillas, pienso que escribo afro en español. Digo, sus 2 principales novelas, Las estrellas son negras, 1949, y La selva y la lluvia, 1958, son catalogadas por un sector de la crítica literaria nacional como naturalistas. Parece que esta situación les rebaja contundencia a su obra a pesar de su pública intencionalidad y subjetividad con la realidad del negro chocuano. Javier Arango Ferrer reconoce en Palacio la fuerza humana que requiere la novela naturalista, y Antonio Curcio Altamar simplemente menciona Las estrellas son negras en relación con Pasión vagabunda de Manuel Zapata Olivella y Risaralda de Bernardo Arias Trujillo.
en el subgénero de relatos de viajes. Estos últimos autores también pueden ser tratados en el actual ciclo de literatura marginal, porque cumplen con los criterios planteados por los organizadores. Tanto Zapata Olivella como Bernardo Arias Trujillo son dos autores que nos faltaron acá y son muy importantes pues en este género como de la literatura marginal. Recientemente Enrique Santos Molano sostuvo que la novela no tiene etiquetas o no debería tenerlas. Es un universo en el que todos los sucesos de la vida fluyen y discurren a través de las pasiones humanas y del escenario en el que se desenvuelva. Para Palacio, lo fundamental de su producción literaria es el hombre. Pero el hombre que conoce, que vivencia, es el negro. Bueno, aquí sí pienso que hablar de las dos novelas de Arnoldo Palacio es muy importante porque es que tienen una historia que es tan importante como la novela. Esta, Las estrellas son negras, la termina en 1948. Él está en Bogotá, ya es bachiller, y está yendo al Ministerio de Educación buscando una beca para irse a estudiar otra cosa a cualquier parte del mundo. Él busca una beca, entonces está yendo constantemente al Ministerio de Educación, se hace amigo de funcionarios y comenta que tiene una novela pero no tiene cómo pasar la máquina. Entonces le ceden en el Ministerio de Educación una máquina de escribir para que él vaya en las tardes a pasar la novela. Resulta que mientras que él va trabajando en su máquina de escribir y deja el material allí, tanto el original, el borrador, como lo que va saliendo del original. Resulta que le tocó el 9 de abril de 1948. Entonces, uno de los blancos de toda esa gente luchando violentamente, protestando por la muerte del líder Jorge Eliezer Gaitán, entonces se dedican a atacar las oficinas públicas y queman los espacios de los ministerios, entre ellos el espacio donde funcionaba el Ministerio de Educación. Entonces allí se quema la novela. Entonces Arnoldo sale y hay dos problemas que tiene. Primero, él participa, de hecho está muy joven, participa en todo este movimiento social que se genera el 9 de abril. Y lo otro es que se da cuenta que si no se sienta a reescribir su novela ya, se le va a pasar, no lo va a hacer. Entonces él vive su propia tragedia. Se sienta y en 3 meses escribe de nuevo el borrador, lo pasa a máquina y se salva pues esta novela que es muy bella, Las estrellas son negras. Esta también tiene otra historia parecida, La selva y la lluvia. La selva y la lluvia es editada en 1958, pero ningún colombiano hasta hace 2 años pudo leerla. No llegó a Colombia, porque la edita en Editorial Progreso de Moscú. Entonces, estábamos en el gobierno de Laureano, estábamos en 58, ¿quién está? Está empezando el Frente Nacional, ¿cierto? Alberto Lleras. Bueno, la Editorial Progreso tenía problemas acá para llegar. Había un editor, un librero, se llamaba también Jorge Enrique Gaitán, en Bogotá, que traía libros de Editorial Progreso. Pero resulta de que este libro no llegó a Colombia, llegó a muchos países de América, pero no llegó a Colombia. ¿Cómo se consigue este ejemplar? Se consigue porque cuando estaba en Polonia, creo que en un cargo diplomático, Germán Arciniegas pasó por allá Arnoldo Palacio, fue a saludarlo y le entregó su libro. ¿Sí? Entonces aparece en la biblioteca que donó Germán Arciniegas, creo que fue a la Biblioteca Luis Ángel Arango, o a la Biblioteca Nacional, o al Archivo Nacional, no estoy seguro. Pero aparece allí y se logra reeditar por primera vez en casi 50 años esa novela que no fue tratada por ningún crítico hasta ahora. ¿Sí? Entonces también tiene una historia pues muy especial, la novela La selva y la lluvia. Bueno, y no solamente en la biblioteca de Germán Arciniegas han encontrado este libro. Acuérdense de que también encontraron la correspondencia que tuvo con la pintora Emma Reyes, y de eso se publicó un libro que es muy bonito. También los cuentos de Posada, un cuentista colombiano muy poco conocido, que es rescatado por Germán Arciniegas. Bueno, perdón.
Arnoldo viaja a París en 1949 con una beca otorgada por el gobierno colombiano para estudiar idiomas. Su presencia en la Ciudad Luz coincide con el auge del movimiento anticolonialista y la presencia de una generación de intelectuales negros franceses procedentes de Martinica, en las Antillas y de África. Se hace amigo de los poetas Jaime Césaire, Fran Fan, Leopold Sédar Sobro, perdónenme la pronunciación, pero lo hice lo mejor posible. El primero, famoso por su discurso contra el colonialismo, 1955, donde reclama para los negros el derecho a lucrarse de lo mejor de la cultura francesa a cambio de la riqueza que sacaron de las colonias, y acuña el concepto de negritud, que luego popularizaría en Colombia Juan Zapata Olivella cuando proclama su precandidatura presidencial en la década de los 80. Por negritudes se entiende el conjunto de valores de la civilización del mundo negro, cierta manera concreta de vivir en este mundo, ser negro, pensar negro, con una visión original del mundo. El segundo, Pano, también antillano, autor de Los Condenados de la Tierra, y el tercero, primer presidente de Senegal y poeta que le canta a los paisajes africanos y a la mujer negra. Por esta época nace la revista Presencia Africana, editada en Francia. Arnoldo Palacio, desde su llegada, se convirtió en colaborador habitual de la mencionada revista. Además, sus artículos literarios se publicaron con relativa continuidad en el periódico bogotano El Tiempo y la revista Semana por espacio de 30 años. Bueno, a diferencia de la mayoría de los intelectuales de esta época que tenían como más afinidad con El Espectador que con El Tiempo, tuvo mucha afinidad con El Tiempo. Precisamente su novela La Selva y la Lluvia se le debe al Tiempo, que fue el que estuvo pues intrigando para que se editara su novela La Selva y la Lluvia, y trabajó mucho con Semana. La Universidad del Valle en este momento está haciendo una compilación de los artículos de Arnoldo Palacio en estos dos, tanto en El Tiempo como en la revista Semana, ya que en cualquier momento aparece también otro libro de Arnoldo Palacio sobre sus artículos y ensayos literarios. Después de conocer físicamente a Arnoldo Palacio e interactuar por breves minutos con él, además de lograr un autógrafo en su novela La Selva y la Lluvia, escribió un breve artículo sobre su principal novela, Las estrellas son negras, unido a la experiencia de participar en un par de conversatorios con el autor. El artículo fue publicado por el pequeño periódico de Ángel Galeano y dice así: La novela del Chocó. Conmovedora la novela del escritor chocuano Arnoldo Palacio, Las estrellas son negras, escrita en 1948. La historia se congela en el tiempo. El mismo Chocó, las mismas necesidades, la miseria generalizada, el olvido y el fracaso. El octogenario autor nos visitó en la Feria del Libro de Medellín 2011. Participó en un conversatorio con lectores. Entre varias anécdotas se destaca la remembranza de un diálogo con un paisano y contemporáneo suyo que asegura haber conocido a Irra, el personaje principal de su novela. El autor disfruta con la confusión, sabe que su personaje es de su propia creación, una síntesis de afrodescendientes que luchan por un futuro mejor cada día más lejano en el tiempo. La novela logra mantener su frescura y actualidad, desdice de una nación que legisla demagógicamente en contra de la discriminación, pero no hace nada por lograr el desarrollo del inhóspito Chocó y en general de las comunidades negras. Conmueve también la falta de solidaridad de los chocuanos, luchan solos por reivindicaciones que pueden conseguir unidos. El individualismo los condena a continuar encadenados a la miseria. Irra es el prototipo de una juventud afrodescendiente desencantada, perdedora. El autor cruelmente disfruta reflejándolo en el pantano del fracaso. En la vida de Irra no existe un rato de felicidad, todo es angustia, desesperanza, búsqueda. Palacios ni siquiera tiene la bondad de terminar con su vida, lo deja vivo, pero herido,
prolongando una infinita agonía llena de dolor y que se reproduce entre los de su raza en el tiempo.